Sí, no te preocupes. Buenos días. Los invitamos, por favor, a que se vayan ubicando. Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad que es muy especial para nuestra agencia, pues podemos reunirnos de manera presencial después de casi 2 años con quienes lideran los distintos centros de investigación que reciben financiamiento desde la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En nombre de ANIT y muy especialmente desde la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa, quiero darles las gracias por su presencia en esta reunión y, por supuesto, aprovechar también de saludar a las y los directores y a sus equipos que se encuentran conectados también a través del streaming. Como agencia, tenemos un compromiso con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación de nuestro país, y en ese contexto la labor que ustedes llevan adelante es especialmente significativa. Por ello, esperamos que la reunión que llevaremos adelante esta mañana sea una instancia muy provechosa para todas y todos. Queremos que conozcan el trabajo que nuestra agencia ha realizado estos últimos años y también invitarlos a participar de un espacio de diálogo y de reflexión. Para comenzar, quiero invitar al Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kub, a que dé la bienvenida en este encuentro. Muchísimas gracias. Primero saludarlos a todos y todas quienes nos acompañan hoy día, y quiero comenzar esta intervención con un cariñoso saludo a Aysén y al equipo de ANIT, que hoy día celebran su segundo aniversario, su segundo año, una agencia joven que nace para poner no solamente la ciencia y la tecnología al servicio del país, sino que también ha incorporado otras capacidades de innovación, de emprendimiento de base científica y tecnológica, abarcando todo el arco de generación y transferencia de conocimiento. Y hoy día entonces un lindo aniversario, acabamos de celebrar el segundo aniversario en la calle. Aysén cerró ahí el paso vehicular de Moneda y pudimos celebrar entonces un muy lindo momento, así que felicitaciones a Aysén, Camilo, todo el equipo de ANIT que nos acompaña, que nos ha acompañado estos 2 años. Yo quiero ser muy breve, quiero solamente dar el puntapié inicial a esta reunión de reflexión, de conversación sobre el tema de los centros, pero quiero partir por contarles que en lo personal, desde el Ministerio, haber podido participar de decisiones claves del país en un momento de tremendas exigencias fue una experiencia absolutamente distinta, porque lo pudimos hacer de la mano con los centros. Y estoy hablando
de una crisis social, una crisis climática y una crisis sanitaria. Y en las tres ocasiones, la respuesta del país y lo que nosotros pudimos hacer como ministerio fue totalmente distinto al poder hacerlo de la mano de la comunidad científica, pero particularmente de aquellos centros que han promovido durante décadas la investigación asociativa, generando no solamente capacidades de investigación y desarrollo, sino que también los mecanismos para que ese conocimiento llegue a la toma de decisiones, ese conocimiento llegue a la política pública. Entonces, mis primeras palabras son realmente de agradecimiento a los centros de investigación que jugaron un rol absolutamente clave en estos 3 periodos tan exigentes que nos tocó vivir y que nos sigue exigiendo a cada uno de nosotros y sobre todo a nosotros en el Ministerio de Ciencia, también en la ANIT. Y cuando uno piensa en cómo uno llega a este momento de poner esas capacidades al servicio del país, uno se da cuenta que es posible gracias a un esfuerzo sostenido. Y probablemente ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero los centros, este concepto de investigación asociativa, tiene en el país ya más de 20 años y son esas políticas públicas sostenidas que tenemos desde el año 99, quizás incluso un poquito antes, de poder promover la investigación asociativa para que en el tiempo tengan impacto en el desarrollo del país. Y creo que esta pandemia, la crisis social, una crisis climática, nos ha mostrado la relevancia que tiene hacer esas inversiones como país. Yo siempre digo, el desarrollo de un país es difícil de medir, sobre todo cuando uno habla de un desarrollo sostenible, integral, inclusivo, es difícil de medir, pero uno no se pierde cuando el país se lo exige y responde de una manera. Y creo que nosotros respondimos de una manera particular, respondimos de una muy buena manera y eso gracias en parte a lo que pudieron hacer los centros. Así que mis sinceros agradecimientos primero a los centros de investigación. Nosotros en el Ministerio aprovechamos una discusión que se había dado durante mucho tiempo en Chile respecto a los centros de investigación. Y habían discusiones muy avanzadas que se habían llevado a cabo en CONICYT, también en el Consejo de Innovación, también en los mismos centros. Y partimos asumiendo que ya había un trabajo que había sido realizado. Y por eso que, muy al comienzo, planteamos un plan de centros de excelencia. Y creo que conviene mencionarles que, porque partimos de una discusión previa, donde había mucho avanzado, quisimos hacer de esto un plan de centros de excelencia como un primer paso. Y por eso que fuimos cuidadosos en no decir, esta es la política de centros de excelencia. Aquí dijimos, hay un plan que toma en consideración el trabajo realizado previamente, el análisis, la reflexión, el diagnóstico, y propusimos entonces algunas medidas para un plan. Medidas que son de carácter normativo, medidas que son de vinculación y también algunas medidas de financiamiento. Ese plan, que está disponible en la página web del Ministerio, y ustedes pueden chequear los avances en ese plan, es algo que nos permite, porque estaba dentro de ese plan, tener esta instancia que yo sé que ANIT, yo sé que Camilo, Aysén, están muy contentos porque se reúnen los centros de investigación del país por primera vez con todos los actores que hemos convocado y que en el plan dijimos hay algunos que están listos y otros que se van a incorporar. Entonces tenemos los centros Milenio, los FONDAP, los basales, regionales, Corfo, los ex-Corfo, ¿cierto?, tecnológicos, y también las nuevas iniciativas como el DO, que son centros también de otra naturaleza distinta. Tenemos una diversidad de centros. Y en el plan dijimos, reconozcamos y valoremos esa diversidad. Algunos van a ser muy enfocados temáticamente, otros van a ser de libre investigación, otros van a tener vinculación con el sector productivo, otros van a tener vinculación con política pública. Y creo que esa diversidad es muy rica, es la que quisimos mantener y es la que ustedes pueden seguir en los avances de este plan de centros que, como les digo, está en la página web ya con un 75% de las iniciativas, de las medidas que están o terminadas o bien avanzadas en su proceso. Y en ese sentido, yo quiero celebrar, por un lado, la integración.
Hoy día Ennio Vivaldi dijo algo que me gustó mucho, dijo: en Chile las divisiones se multiplican. Me gustó la frase, y esto es prueba de lo contrario, de que en Chile las divisiones no se multiplican. Aquí lo que estamos haciendo es integrar, y requiere energía, requiere muchísima energía, pero creo que tiene un valor incalculable para el país, que podamos sentarnos entre todos y todas, reflexionar y conversar sobre el futuro de los centros. Por lo tanto, celebro sinceramente la integración. Sinceramente celebro la integración de que tengamos una subdirección en la ANIT que se preocupa de todos los centros, y no solamente de su financiamiento, también de su acompañamiento, también de su vinculación con el sector productivo, con la sociedad, y también entonces los reúne para planificar su propio futuro. Primero, quiero entonces celebrar la integración. Lo segundo es que hemos hecho un esfuerzo muy significativo porque el sistema también se puede ordenar. Algunos de nosotros somos quizás demasiado lineales, pero un sistema calendarizado creo que es un sistema que nos beneficia a todos. Escuché a Camilo recién aquí de puro metido que soy nomás, escuché decir que quizás este es el año que se habían adjudicado más centros. Camilo les puede dar después una descripción de eso, pero eso también obedece a un calendario que es difícil de hacer, con el objetivo de que podamos planificar, de que no postulemos simplemente a cualquier fondo que aparece porque aparece de manera descalendarizada. Nos pareció súper importante calendarizar, nos pareció importante ordenar el sistema, y eso implica que a veces tenemos que hacer unas extensiones de financiamiento, tenemos que hacer ajustes para que el sistema pueda ordenarse, pero que hoy día tenemos un sistema calendarizado. Eso nos permite discutir mejor los presupuestos año a año, nos permite preparar a la comunidad científica para que se orienten a sus vocaciones genuinas. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Lo tercero es un ejercicio, y quiero ser muy claro con esto, un ejercicio que estamos haciendo en el Ministerio de Ciencia para poder establecer metodologías que nos permitan proponer escenarios, es decir, anticiparnos, y poder, de acuerdo a esos escenarios, tener algunas prioridades. Estamos haciendo este ejercicio en el Ministerio de Ciencia, que toma como insumos las visiones más de largo plazo, por ejemplo, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que asesora al presidente, que es la mirada estratégica de largo plazo, pero queremos que eso también sea parte del Ministerio para poder decir dónde tenemos que ponernos en un futuro probable. ¿Cuáles son aquellos temas que nos preocupan como país, que le preocupa a la ciudadanía? ¿Cuáles son los grandes desafíos? ¿Cuáles son las grandes oportunidades? Dije ejercicio, porque esto es difícil y lo hacemos poco en Chile, de tener estos ejercicios de anticipación y priorización. Pero creemos que estableciendo metodologías podemos avanzar, y quizás no son las metodologías definitivas, pero van a ser metodologías que se reflexiona sobre ellas. Y podemos tener alguna respuesta que nos va a ayudar a decir qué es lo que viene, qué es lo que nos interesa, dónde queremos estar en algún tiempo, y eso creo que es un ejercicio absolutamente necesario. Vamos a hacer el primero, vamos a terminarlo antes de que termine nuestro periodo, y vamos a dejarlo como un insumo para que podamos en el futuro repetir ejercicios de anticipación y priorización y usar esos ejercicios para la toma de decisiones. Y finalmente quiero, volviendo a la integración, quiero también aprovechar de darle la bienvenida también a este grupo, a los centros que se integran más recientemente, todos aquellos que hasta hace poco estaban bajo la gestión de Corfo, que hoy día pasan a la ANIT, los centros tecnológicos, los centros internacionales, también esta fundación público-privada, el DO, que también se incorpora, y creo que en ese sentido darle la bienvenida para que este lugar, este espacio, sea efectivamente un espacio donde todos los centros puedan contribuir y reflexionar sobre el futuro. El plan de centros es un primer paso, y lo que estamos dando acá son los primeros pasos. Hoy día se mencionó mucho en la celebración de ANIT que estamos muy al comienzo. Heredamos una gestión de CONICYT de cerca de 50 años,
y la ANID cumple recién 2. Y son estas transformaciones que estamos haciendo pero que toman tiempo. Y lo que estamos dando acá son los primeros pasos. Y en ese sentido creo que es importante reconocer esos primeros pasos, pero también reconocer que nos falta muchísimo por caminar. Y en ese contexto, ustedes, la comunidad, los centros, son realmente los que van a proveer la continuidad también de muchas de las cosas que estamos haciendo nosotros como autoridades, que duramos muchísimo menos tiempo. Quiero solamente desearle muchísimo éxito en la reunión de hoy día, para que tengamos mejores centros y centros más vinculados con el quehacer económico, social, educativo, cultural de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Camilo, muchísimas gracias, Aysén, por la invitación. Les deseo muchísimo éxito en la reunión de hoy. Muchas gracias. Ministro, muchísimas gracias por su participación, por hacer un espacio en su agenda y estar hoy acá en la bienvenida de nuestra actividad con los centros de investigación. Y me soplaron que por múltiples compromisos no va a poder acompañarnos durante toda la jornada. Así que de todas formas, muchísimas gracias por estar ahora en este minuto acá. Bueno, y a continuación, y ya para comenzar propiamente tal con el programa de esta jornada, voy a dejar con ustedes a Camilo Erazo, subdirector de Centros e Investigación Asociativa. Camilo hoy abordará 3 temáticas en su presentación. Revisión del quehacer de la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa en el periodo 2020-2021, presentación de proyectos y nuevos centros, y la presentación del calendario 2022. Bienvenido, Camilo. Muchas gracias, Jime. Muchas gracias al ministro que nos acompañó, ¿no es cierto?, en el inicio de esta reunión. Muchas gracias a Aysén también por acompañarnos durante la misma y tener la oportunidad también de darle alguna continuidad, ¿no es cierto?, a esta celebración que fue el hito de que se cumplen 2 años del aniversario de la agencia. Este es el primer encuentro de centros, más bien la primera oportunidad que hemos tenido como ecosistema, como red de centros para poder participar en un mismo espacio, así que por supuesto que es algo muy celebrado, es algo muy esperado también, no solamente para mi equipo, sino que espero también por ustedes que han visto, especialmente han reconocido el valor que hay en poder pertenecer, en poder alimentar a una red de centros de la agencia. Hoy día me voy a centrar más bien en lo que ha sido este año, en lo que fue el 2021 como subdirección, los desafíos y los retos que tuvimos que enfrentar. Vamos a presentarle algunos de los nuevos centros ANID que se incorporan al ecosistema a través de los concursos que organizamos como agencia. Vamos a hablar de lo que se viene en lo inmediato para el 2022 y las acciones que estamos realizando desde la agencia, desde la subdirección para promover la vinculación entre los centros y la agencia, entre los centros y las necesidades del país, y también una herramienta que va a facilitar, ¿no es cierto?, esta discusión, ya que va a poner más datos sobre la mesa del quehacer de la subdirección. Y por supuesto vamos a tener un espacio para poder intercambiar, para poder reflexionar en conjunto también sobre la situación que hoy enfrentamos en relación a el ecosistema, la red de centros. Durante el 2021 vivimos un año particularmente intenso, no solamente por el hecho de que todavía, mientras estábamos haciendo la incorporación completa de Milenio, que realizó durante este año los concursos de núcleo de ciencias naturales, sociales y de instituto, y por lo tanto completando así el ciclo de todos sus concursos dentro de la agencia. Además, estábamos integrando a centros que vienen de Corfo, incluyendo equipo, personas, lo que significó también un desafío institucional, organizacional y de gestión de personas. Fue el año donde hicimos 8 concursos competitivos, además del concurso de apoyo, y como hacía ver Aysén en su momento, representa eso el
principal concurso de centros, desde la perspectiva que de manera simultánea se realizaron los concursos de centros basales y de institutos Milenio, a través de los cuales se adjudicaron 12 centros. Esta slide, que a lo mejor no alcanzan a ver, pero les voy a describir brevemente lo que está ahí, representa el trabajo de la subdirección de este año en términos de concursos. Están ordenados por orden alfabético del nombre completo del concurso, por eso aparecen desordenados, pero no hay ninguna distinción ahí, sino el estricto orden alfabético. Y están desde arriba abajo los institutos Milenio en Ciencias Naturales, los núcleos Milenio en Ciencias Naturales, los núcleos en Ciencias Sociales, anillos, centros basales, equipamiento mayor, centros de servicios y equipamiento mediano. En total, durante este año, en estos 8 concursos, se recibieron 637 propuestas, todas sometidas, por lo tanto, a proceso de evaluación, de las cuales se adjudicaron 96 proyectos. Y ahí ustedes pueden ver las características que tienen nuestros concursos, son variables en cuanto a su duración, y eso da cuenta en medida importante de la complejidad que tienen los concursos de centros y sus respectivas tasas de adjudicación. Detrás de esto hay muchísimo trabajo. Es raro ver representado en este nivel de síntesis el trabajo de la subdirección, y por eso quiero en particular agradecerle al equipo que ha estado encabezado por Nicolás Ehrenfeld en Milenio, Mauricio Maldonado del equipo de Milenio está acá, María Eugenia Camelio en el equipo del Departamento de Iniciativas de Focalización Estratégica, Heleni Pinza, que le tocó el desafío del concurso de centros basales, Juan Luis Soto, que se incorpora como jefe del Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa, que ve ahora no solamente el FONDEQUIP, sino también los centros de servicio. Hay muchas horas de trabajo de ellos y de sus equipos en esto, mucho cariño. Uno de los principales focos de nuestro trabajo es que estos concursos tengan también los mismos criterios de excelencia, de rigor en su ejecución que les pedimos a quienes postulan a estos concursos. Ahí ustedes pueden ver que nuestra tasa promedio de adjudicación sigue dando cuenta de lo competitivo que son en general los concursos de centro. Es en los concursos de Milenio donde se produce una mayor competitividad, si ustedes quieren, pero este año también, en particular, lo que ocurrió es que el concurso de anillos adjudicó bastantes propuestas, adjudicó 31, dando cuenta de que hubo un concurso de anillos regular y un concurso de anillos temático. En la práctica fueron casi 2 concursos distintos que recibieron suficiente financiamiento como para adjudicar bastantes proyectos. Y esta tasa de adjudicación de centros basales se explica porque es un concurso que tiene barreras de entrada significativas desde la perspectiva que requiere que los postulantes comprometan aportes de contrapartes muy significativos, pero además se logró adjudicar 9 propuestas, ya que se consiguió que hubiera un aumento del presupuesto para los centros basales y además fue requerido ajustar los aportes, los subsidios que se le hicieron a los centros que ganaron, de tal manera que eso se hubiese entregado, ¿no es cierto?, el financiamiento, todo el financiamiento solicitado, probablemente esa tasa de adjudicación hubiera sido mucho más parecida al promedio. Van a tener, por las razones que les voy a comentar al final de esta presentación, la oportunidad de ustedes mismos analizar y disectar estas cifras. Hay muchas miradas al respecto, pero una consideración que sin duda ha cruzado todos los concursos, no solo de la subdirección, sino de la agencia, es el tema de la distribución regional de los proyectos adjudicados. Y ahí ustedes pueden ver a su izquierda el total de propuestas postuladas por cada región y a la derecha las que fueron adjudicadas de esa. Esto considera la que fue declarada la región de ejecución principal por los mismos postulantes. Y ahí ustedes pueden ver que si bien se produce una concentración evidente en 3 regiones, esto da cuenta fundamentalmente de que esas 3 regiones son las que más postulan. Si ustedes tuvieron la oportunidad de hacer el análisis región a región, van a ver que como tasa de adjudicación no es tan distinto. Quizás ver los datos agrupados por macrozona puede facilitar ese análisis. En este caso, los porcentajes representan, en el caso de los postulados, el
total de postulaciones y en el caso de los adjudicados el total de adjudicaciones. Y ahí ustedes pueden ver que, por ejemplo, la cifra de las postulaciones adjudicadas no cambia tan significativamente, no aumenta en la región metropolitana, de hecho disminuye levemente, y las distribuciones se mantienen bastante parecidas en relación a la postulación y la adjudicación. Les comento esto porque ha habido una discusión permanente durante todo este año dentro de nuestro propio equipo, dentro de los paneles de evaluación, de nuestro comité técnico asesor, de por qué se da este tema de la concentración, ¿no es cierto?, de los proyectos en la región metropolitana, pero una de las cosas que uno puede desprender aquí es que lo que está pasando es que también las regiones distintas de la metropolitana están postulando poco en ese sentido. Y uno de los desafíos que tenemos como subdirección y como agencia, por supuesto, recae en los procesos concursales para poder facilitar que haya más postulaciones, pero también, me parece, va a haber una demanda, una pregunta, una exigencia legítima para saber, bueno, ¿qué es lo que los propios centros están haciendo en ese sentido para crear competencias, crear capacidades que permitan, ¿no es cierto?, aumentar la competitividad de las regiones en cuanto a los centros. Esta es una mirada posible de los concursos que hicimos este año. Como les comentaba antes, fueron casi 100 proyectos adjudicados. No vamos a tener la oportunidad de presentarlos a todos, pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de presentarles algunos de los nuevos centros, y a continuación van a poder ver, conocer a los directores, a los equipos directivos de 6 nuevos centros que ingresan a la red de centros de excelencia del país a través de los concursos de Institutos Milenio y centros basales. Nuestras líneas de investigación incluyen el desarrollo de nuevas tecnologías que integran la física de las imágenes médicas y la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico basado en imágenes médicas y hacerlas al mismo tiempo más asequibles y accesibles. iHealth cuenta con 11 investigadores principales y 2 investigadores seniors y adjuntos, y está albergado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Valparaíso en las regiones metropolitanas y Quinta Región. Esperamos convertirnos en un polo de referencia para el desarrollo de este tema y formar a la próxima generación de científicos capaces de trabajar e innovar en la interfaz de imágenes médicas, inteligencia artificial y medicina. El Instituto BASE permitirá entender cómo el cambio climático ha impactado, impacta e impactará la biodiversidad en el océano austral. Las instituciones albergantes son la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno. Nuestro trabajo será descentralizado, abarcando sobre todo desde Santiago hasta Puerto Rico. Nuestro centro está conformado por 40 investigadores, 15 principales y 25 asociados, y además de la Universidad Católica conforman el consorcio Universidad de Biobío, Concepción, Talca, Universidad de la Frontera y Leitat. Nuestro centro tiene 3 áreas temáticas: el desarrollo de la construcción con madera, desarrollo de bioproductos y sostenibilidad y productividad de los bosques. El objetivo del centro es incrementar el valor añadido de la industria de la madera y lograr mejorar su sustentabilidad para que pueda jugar un papel importante en la bioeconomía y economía circular del país. Como su nombre lo dice, nuestra misión es aportar al desarrollo de la inteligencia artificial en el país. Somos principalmente investigadores que venimos de departamentos de ciencia de la computación y también tenemos colaboraciones con áreas relacionadas con la inteligencia artificial como la neurociencia y la psicología cognitiva. Nuestras instituciones albergantes son la Universidad Adolfo Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María. Nuestro equipo lo componen 11 investigadores principales y alrededor de 20 investigadores asociados.
Estamos principalmente en Santiago, pero también tenemos algunos investigadores de la Universidad de Concepción y la Universidad de Talca, ¿ya? Y esperamos, ¿no?, contribuir significativamente a lo que es el desarrollo de esta área que hoy día está tan en boga, que es la inteligencia artificial. Este centro emergió de la Universidad de Magallanes, sede Puerto Williams, en red con las otras unidades y con otras universidades, en particular con el Centro de Desarrollo Local de la Universidad Católica en Villarrica y las universidades de Chile en Santiago, Católica Santiago, la Universidad Central, la Universidad de Talca, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad de los Lagos, el Centro de Investigaciones de Ecosistemas para Patagonia y una gran red internacional que es coordinada por la Universidad de North Texas. Este centro va a innovar no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, al entretejer la investigación científica con la ética y con la educación. Y como tal, ser un centinela con antenitas para el cambio global y proponer soluciones hacia la sustentabilidad y la justicia socioambiental. Somos un grupo de 13 investigadores principales multidisciplinarios en el área de biomedicina, ingeniería, pero también clínicos con diferentes especialidades. La misión principal del centro es poner todo este conocimiento y experiencia científica de investigación y clínica hacia llegar a traer la medicina personalizada y también la terapia celular y biomarcadores a la clínica, mejorando la calidad de vida, pero también tratando de salvar la vida de los pacientes. Las enfermedades que vamos a tratar son perinatales, enfermedades del sistema musculoesquelético, cáncer y enfermedades mentales, incluyendo el dolor crónico. Muy bien. Da gusto partir así, ¿no es cierto?, el 2022 con nuevos centros que vienen a vitalizar también esta red. Así que felicitaciones y bienvenidos a Claudia, a Elí, a Pablo, a Álvaro, Ricardo y Manu. Algunos de ellos están acá hoy día. Me consta que la posibilidad de compartir, de poder intercambiar ideas, opiniones con otros directores de centros, sin duda que es un excelente aprendizaje, ¿no?, para poder echar a andar estos proyectos de investigación de largo plazo y también para acompañarlos en ese camino. Por supuesto que es algo que también vamos a estar haciendo siempre desde la agencia, pero estamos convencidos de que es importante seguir promoviendo los enlaces, la vinculación, el apoyo entre ustedes y al escuchar, ¿no es cierto?, la red de instituciones patrocinantes y asociadas, queda en evidencia que esa conexión, esa red entre centros se da de manera muy natural. Bien, ¿qué es lo que viene para el 2022? El calendario de apertura de concursos de nuestra subdirección este año es bastante sencillo. Incluso si no lo alcanzan a leer de ahí, pueden ver que lo que esperamos abrir la gran mayoría de nuestros concursos entre marzo y abril. De la misma manera que ocurrió el 2021, vamos a hacer un concurso simultáneo, coordinado entre núcleos y anillos temáticos. El Fondequip mediano y el mayor abren respectivamente entre marzo y abril. Y también en estos meses queremos abrir los concursos puente, ¿no?, para darle continuidad de un año a aquellos centros tecnológicos internacionales, basales, regionales y FONDAP que no tendrían oportunidad de renovación competitiva hasta el 2023. Recuperamos este año el concurso de tiempo de buque. El año pasado es un concurso que no se hizo porque se tenía que recuperar la expedición del 2020 en el fondo, pero vamos a recuperar ese concurso durante este año. Desde esa perspectiva, una de las tareas, ¿no?, importantes para la subdirección es poder trabajar, planificar en la implementación de un concurso de centros en 2023.
¿Cuáles son los desafíos más inmediatos? Y siempre en la subdirección de centros, siempre estamos pensando en periodos largos y entendemos que los impactos de nuestra planificación se viven a 1, a 5, incluso a 10 años. Entonces nunca perdemos esa perspectiva. Pero sabemos que para llegar a los próximos 10 hay que pasar por el siguiente, y el foco prioritario de atención, de trabajo de los equipos siempre está, como les decía antes, en mantener la excelencia en la gestión de los concursos y mejorar nuestros procesos, incorporando los aprendizajes, las innovaciones, los cambios que hemos tenido que hacer a los procesos de evaluación por el contexto de pandemia, y utilizar todo eso para implementar los concursos del 22. Este año se cumplen 10 años del FONDEQUIP, del Fondo de Equipamiento, y esperamos que eso sea un hito no solamente para celebrar un instrumento que ha permitido cerrar brechas muy significativas de equipamiento, un instrumento que se ha ido adaptando a las necesidades, a la demanda de los proyectos de investigación, incorporando activamente elementos para poder llegar a todo el territorio nacional, sino también buscando la oportunidad para poder reflexionar en conjunto cómo el equipamiento que se adquiere a través del FONDEQUIP mediano y mayor se pone al servicio de construir una verdadera plataforma de investigación, una plataforma de infraestructura asociativa para la investigación. Creo que todos, desde sus distintas disciplinas y centros, pueden reconocer el impacto que tienen a nivel mundial las grandes infraestructuras para investigación. No es que queramos reproducir aquí en Chile alguna de esas infraestructuras, sino que más bien avanzar en el sentido de que esos equipamientos se puedan conectar a través de redes que permitan ampliar la llegada, el uso, los servicios que puedan dar esos equipamientos a toda la comunidad. Los nuevos centros de servicios que nacieron este año también esperamos que sean una palanca, ¿no es cierto?, para avanzar en esa dirección. Y como les decíamos antes, la planificación de los concursos y mantener este ritmo bianual de concursos de centros de excelencia sigue pareciendo una buena idea, una muy buena fórmula para poder organizar el calendario de concursos. Esta es una idea que ya tiene un consenso bastante alto entre el Ministerio, la agencia. Es una idea que han identificado el propio equipo de los distintos programas, de los distintos instrumentos, como una que permite no solamente ganar en eficiencia desde la perspectiva de la maquinaria concursal, sino también organizar, facilitar los procesos de postulación de los propios centros. La coordinación de concursos de centros, de concursos de proyectos de investigación asociativa, no es una fórmula solamente para ahorrar eficiencia, sino que es una fórmula también para permitir que los postulantes organicen mejor, postulen efectivamente a, como decía el ministro Cuba hace unos minutos, donde está su voluntad o donde han encontrado, ¿no es cierto?, su mayor potencial de impacto. Van a seguir existiendo distintos tipos de instrumentos, distintos tipos de centros. Tienen que seguir existiendo centros que tengan un foco predominante en la investigación de frontera, el Blue Sky Research, como son los centros que nacen de la Iniciativa Científica Milenio, pero también tenemos que tener centros que puedan dirigir su foco hacia la resolución de problemas que están en el ámbito de aplicación, de desarrollo, de transferencia tecnológica, o incluso también centros que tengan su principal prioridad en el abordaje de problemas de política pública o, por supuesto, los que tengan que ver con la pertinencia, con las necesidades de una región específica. Desde esa lógica y frente a eso, lo que esperamos hacer como subdirección, además de implementar los concursos, es profundizar el trabajo que ya venimos haciendo en términos de vinculación y extensión. La subdirección tiene una unidad de vinculación y extensión. Es el equipo que organizó, por ejemplo, la reunión de hoy.
están ahí, los van a ver Ricardo, María José, Natalia, y es un equipo que está especialmente dedicado a promover, a realizar actividades que profundicen, ¿no es cierto?, los vínculos entre centros y entre los centros y la comunidad. Este año, solamente el 2021, y en un contexto muy desafiante, como decíamos, se organizó el Día Mundial de los Océanos con articulación de actores claves y la participación y colaboración de distintos centros y de distintos tipos de centros. Lo que vemos como un muy buen ejemplo de cómo es solamente a través de la colaboración entre distintos centros que se pueden abordar problemas complejos que requieren de un grado muy alto de cooperación. Se firmó este año un convenio con la Biblioteca del Congreso Nacional para poder apoyar el trabajo de asesoría técnica parlamentaria. Es algo que está recién empezando, esperamos que se profundice durante el próximo año y poder también, en la medida que se abran esos espacios, esa necesidad desde el Poder Legislativo, poder acompañar a través de asesoría técnica a distintos procesos de generación de nuevas leyes. Hemos colaborado activamente con distintos medios, distintos eventos, entre eso está el levantamiento de temas que hicimos para Protagonistas 2030, vamos a firmar, o acabamos de firmar, ¿no es cierto?, un acuerdo de entendimiento con Puerto de Ideas para poder participar en los próximos encuentros. Y esto tiene que ver con dos cosas, ¿no es cierto?, con generar una plataforma que permita visibilizar el trabajo de los centros, con poder rápidamente incorporar a los centros nuevos, pero también dar un espacio de visibilidad a aquellos centros que por sus características, por sus temas, por la región donde se encuentran, a veces no tienen el mismo grado de visibilidad. Pero esta es una invitación a que participen de todas las actividades que hacemos y que, por ejemplo, usen los espacios que de a poco, de manera gradual, pero de manera bien consistente hemos ido generando hoy día a través del hashtag Centros ANID en Twitter, los espacios en Facebook y en Instagram. Ya vamos teniendo un volumen de interacciones, de seguidores que no es despreciable y que creemos que puede ser particularmente valioso para aquellos centros que tienen esa necesidad de contar con apoyo para poder mostrar lo que están haciendo. Más recientemente incorporamos un newsletter. Eso, por supuesto, es un medio de comunicación para mantenernos todos al día de lo que está ocurriendo, lo que están haciendo los centros, en qué están trabajando, qué desafíos están abordando. Cumple un rol elemental de poder compartir información, pero también es de alguna manera un canal para, desde la subdirección, desde la agencia, saber, ¿no es cierto?, en qué están trabajando, qué están haciendo, qué más podemos hacer desde el equipo de la UV para ayudarlos a alcanzar, ¿no es cierto?, a esos públicos objetivos, a esos otros actores que pueden requerir ese apoyo desde el punto de vista de vinculación. Sabemos que hay centros establecidos que tienen capacidades, estrategias, equipos que tienen competencias desarrolladas en esto, pero sabemos también que podemos hacer un uso inteligente de recursos compartidos entre los distintos centros para promover la visibilidad de lo que hacen todos los centros. Y aquí la invitación tiene que ver un poco como en poder ver el reflejo de ese trabajo de integración que se ha hecho desde la agencia, en poder incorporar bajo un mismo alero la gestión de distintos instrumentos, que se pueda ver reflejado también en un trabajo, como les decía, bien elemental, en un aspecto comunicacional bien que puede parecer más superficial, pero que tiene que dar cuenta de que existe una red de centros, de que los vamos a seguir invitando a que se sumen, a que visibilicen el hecho de ser un centro ANID, de estar dentro de este ecosistema, de este círculo de centros que recibe financiamiento público a través de la agencia, no solamente porque es una buena práctica o incluso una obligación, ¿no es cierto?, de decir este es el origen del financiamiento que permite hacer este proyecto, sino porque estamos seguros que eso va a aumentar la visibilidad y el impacto finalmente de los centros en el país. Esa es una primera
invitación que les tenemos en esta dimensión de la comunicación y de la vinculación. Y finalmente, una de las cosas que les quiero mostrar es algo que me hubiera encantado tener hace 1 año y medio cuando asumí la subdirección, y es que muy recientemente el equipo de trabajo de la agencia, en la que ha participado el equipo de controller de la subdirección, me parece que no está aquí ahora Carl Pingel, pero trabajando con su equipo, con el Mauricio González y muchos miembros de la subdirección han logrado curar, limpiar datos de los concursos de los últimos 7 años, que van a estar disponibles a través de un panel de visualización de Power BI. El enlace a este panel lo van a recibir a través del newsletter de Centros durante esta semana. Está basado en los datos que ya están siendo disponibilizados a través del GitHub de ANID, pero representa la posibilidad de ver en un solo golpe de vista lo que ha sido la actividad en los distintos instrumentos que hoy día organiza la subdirección, ¿sí? Durante los últimos 7 años, en los distintos instrumentos de la subdirección, es decir, los centros basales, institutos, FONDAP regionales, los concursos de equipamiento, los anillos, buque, todos esos instrumentos durante los últimos 7 años han postulado 3.154 proyectos, y ahí ustedes van a poder ver una distribución de esas postulaciones en términos de disciplina, de género, por supuesto año, región, el tipo de institución que postula y obviamente el resultado de esas postulaciones. Como les decía antes, este año, el año pasado, el año 2021, no solamente fue el año donde tuvimos el concurso más grande hasta ahora de centros, sino que fue el año donde los distintos instrumentos adjudicaron más propuestas, incluyendo la del concurso de apoyo, fueron más de 100 proyectos adjudicados. Si uno saca el cálculo, eso es casi el 25% del total de proyectos de los últimos 7 años. Entonces, creo que esto visibiliza lo dinámico que fue, lo intenso que fue el año 2021 en relación a las adjudicaciones. En el panel de BI o a través del GitHub van a encontrar, ¿no es cierto?, el listado, el resumen de todos los concursos de los últimos años, incluyendo también un listado... disculpen. Pensé que lo estaban viendo junto conmigo, pero ahora me doy cuenta que no lo estaban viendo. Déjenme un segundo para salir de aquí y ver acá. Entonces van a poder ver el resumen de los concursos, y entiendo, porque esta es una información muy valiosa y, como les decía, es primera vez que está consolidada y con la posibilidad de analizarla así a golpe de vista, pero va a estar disponible para ustedes dentro de esta semana. Además está el listado completo de todos los proyectos adjudicados, incluyendo el nombre, la disciplina, el investigador y la institución principal, la región, la macrozona de ejecución y el monto total adjudicado. Esto es parte de un esfuerzo que, como les decía Aysén en la mañana, constituye uno de los valores clave de la gestión de la agencia y espero también de la subdirección durante este año, que es promover la transparencia, el acceso a información como una parte elemental de la conversación, del diálogo que tiene que haber con ustedes. Este no es un regalo, ¿ya? Estos son sus datos, si ustedes quieren. Son datos que hemos construido en conjunto, más bien. Y la invitación aquí es poder construir, ¿no es cierto?, conversaciones, historias que den cuenta de lo que ha sido este trabajo durante los últimos 7 años. En las próximas semanas esperamos tener agregar algunos datos que no están, que no van a encontrar ahí, de montos adjudicados de algunos proyectos y seguir, ¿no es cierto?, avanzando en los últimos años. Este panel, que como les decía está disponible recién desde la semana pasada, ya nos está sirviendo para poder responder rápidamente algunas preguntas, como por ejemplo saber cuántos proyectos de regiones estarían en condiciones de postular a concursos del ámbito de ciencias sociales. Entonces, si yo, por ejemplo, veo lo que ha pasado en los últimos
5 años en los proyectos de esta disciplina, me puedo hacer una idea de cuál ha sido el volumen de postulaciones, la distribución, y nos permite eso ir haciendo un trabajo de planificación mucho más fino en términos de poder predecir el eventual volumen de postulaciones que podríamos tener a determinados tipos de concursos. Mi voz no lo revela, pero esto de verdad es como emocionante, ¿eh? Poder ver así el trabajo de tantos meses, de poder consolidar esta información y poder responder con rapidez consultas que hoy día pensamos que son elementales, pero que hasta hace poco requerían un equipo entero de personas revisando muchas planillas Excel distintas, con distintos orígenes. Poder tener, por lo tanto, esta conversa junto a ustedes, yo creo que revela, ¿no es cierto?, esa intención de invitarlos a participar de esto, no solamente como actores pasivos que reciben, postulan a los fondos, sino que también, como esperamos que ocurra a continuación, se manifieste en una conversación, en una reflexión conjunta que nos permita también seguir mejorando lo que estamos haciendo y darle una cualidad de mucho mayor pertinencia a las necesidades que hoy día tiene nuestro país. Muchas gracias a todos por venir y abrimos ahora las preguntas. Vamos a estar tomando preguntas de acá, de la audiencia, pero también de quienes están siguiendo por streaming la versión. Ricardo, entonces está ahí. Sí, y Camilo. Jiménez, ¿tú quieres? Gracias justamente por hacer esa precisión. Era justamente lo que yo quería contarles. Tenemos espacio para las preguntas de ustedes y también, por supuesto, para quienes nos siguen vía streaming. En el salón tenemos a 2 personas con micrófono, así que por favor alcen la mano. Ellos se van a acercar para que ustedes puedan formular su pregunta. Veo que ya tenemos a 2 personas. Camilo. Muchas gracias. Jiménez. Hola, buenos días. Muchas gracias por toda la información. Mi nombre es Susana Maldonado, soy directora ejecutiva del Instituto MIDAP. Sobre las decisiones y planificación estratégica para la cual están dándonos información a los centros sobre los concursos por venir, me llamó la atención la mención, porque entiendo que es para el próximo año, en todo caso, la apertura del concurso para los centros, cada 2 años, ¿no? Esa es la idea. Así es. Pero en la actualización de septiembre de la Política Nacional de Centros, se hace igual una división entre instrumentos y área. ¿Van a seguir conservando las áreas ciencias naturales, ciencias sociales? Porque si es así, hay un problemita con aquellos centros, como en el caso mío del Instituto MIDAP, en que vamos a terminar nuestro financiamiento, posiblemente vamos a recibir el último fondo que nos sirve para todo el año, que no cubre todo el año, a inicio del 2024. Sin embargo, en el calendario publicado en septiembre, como digo, se habla que va a haber un concurso recién ese año, 2024. Entonces, ¿cómo están considerando para que nosotros sepamos? No sé si no haber hecho más hincapié ahora en el calendario es porque es algo que es cambiante o porque si ya tienen definido que va a ser el calendario como está publicado. Gracias. Perfecto. Si les parece, vamos a tomar unas 2 o 3 preguntas de acá, porque me da la impresión de que pueden haber del mismo tipo en ese sentido. Pero la pregunta tiene que ver con qué es lo que pasa con centros que terminan su financiamiento ni en 2022 ni en 2023, sino que más allá, ¿no? En el fondo. Y cómo se organizarían las respectivas áreas si hubiera que darle continuidad a esos centros. Bien. Acá tengo el micrófono. Carlos Olavarría, director del SEASA. Carlos. Mi pregunta, bueno, primero felicitarle, está bien interesante, qué bueno que tengamos mayor cantidad de información disponible para poder ir mejorando nuestra gestión. Mi pregunta y comentario va apuntando a de qué manera han pensado a aumentar un poco más la vinculación entre nuestros propios centros. Hoy día no vamos a tener la oportunidad de hablar entre nosotros y sobre todo con los nuevos centros, de poder conocer qué están haciendo para poder realmente aumentar esta sinergia. Entonces, ¿están pensando en hacer trabajos ya tipo taller o cosas así que podamos realmente pasar un tiempo juntos y conversar al respecto? Esa. Muchas gracias, Carlos. Excelente pregunta. Y hay otras 2 por acá. Sergio Lavandero, del Centro Avanzado en Enfermedades Crónicas.
Bueno, viendo el vaso medio lleno, muy positivo que nos juntemos hoy. Creo que esto es algo inédito y que ojalá, como en Chile ocurre, que siempre somos el primer encuentro. Ojalá que sea cuando nos llenemos satisfacción estemos en el número 50. Eso creo que es muy importante mantener. Y tenía dos consultas. Uno, había la idea de lo que se llama los proyectos vanguardia, precisamente para la colaboración entre centros. No sé en qué quedó. Y lo segundo, en tu calendario eché de menos la definición de áreas prioritarias. Gracias. Gracias, Sergio. Es interesante lo que plantea mientras le pasa el micrófono, porque también cuando pensamos en este encuentro, yo decía, bueno, si vamos a hacer un primero hay que pensar qué es lo que va a pasar en el 10º. Y comparto esa visión. Pero antes, la próxima pregunta. Sí, que María Luisa Méndez, directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, también del programa FONDAP. Quería también reforzar, a partir de lo que dice Sergio, bueno, agradeciendo la presentación, por supuesto, y valorando que haya una calendarización. No hay un concurso del programa FONDAP hace algunos años ya, no se han definido las áreas prioritarias todavía y tampoco se ha evaluado el programa desde hace algunos años. Entonces, querríamos saber, y hablo en plural porque esto con esto conectamos las inquietudes de varios directores y directoras, cuándo se va a evaluar el programa y cuándo se definirían las áreas prioritarias, la misma pregunta de Sergio. ¿En qué consiste el ejercicio de anticipación y priorización del que habló el ministro y si es que eso tiene algo que ver con las áreas prioritarias? ¿Y en qué sentido se va a seguir manteniendo lo que estaba en la programación, en la presentación, la diferenciación de los instrumentos, entendiendo el valor que tiene el programa FONDAP en el marco de los distintos instrumentos que componen este ecosistema? Y representando a algunos colegas que no pudieron asistir, pero que seguramente están en la presentación, la inquietud de aquellos centros que terminan el financiamiento FONDAP en diciembre del 2022, cómo enfrentan el problema de digamos, el puente, cómo lo deberían preparar, y entendiendo que son varios centros, porque no ha habido concurso FONDAP hace algunos años. Entonces son al menos, por lo menos de lo que estaba viendo acá, al menos 5 centros que tendrían que postular a un financiamiento puente, lo cual va a ser increíblemente competitivo, dado que son distintas, corresponden a distintas convocatorias y se juntaron un poco en un cuello de botella. Gracias. Perfecto. Excelente. Muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de responder la mayoría en una sola vuelta. El complemento elemental de la planificación bianual del concurso, de los concursos de centros, son los concursos puente o apoyo. Los concursos puente son la fórmula como para poder darle continuidad a un proyecto que en ese año no va a tener la posibilidad de renovar a través de un concurso, ¿sí? Los concursos puente, su característica elemental es que el objetivo que cumplen justamente es poder darle a esos centros la posibilidad de renovar por un año para poder llegar a un concurso competitivo. Por lo tanto, es un concurso, pero donde cada centro no compite con los demás, porque es el financiamiento que tienen poder darle continuidad durante un año más, ¿sí? Por eso podemos hacer los concursos puentes los años que no hay concurso, porque ese financiamiento es para que puedan tener un año más hasta que se dé el ciclo de apertura, postulación y eventual adjudicación de un nuevo concurso, ¿sí? Y en relación a lo que preguntaba Susana, por supuesto que para poder lograr sincronizar los distintos concursos bianuales o bienales, si uno quiere ser preciso, cada 2 años, van a tener que existir financiamientos puente para todos los centros que terminan su financiamiento en un año donde no hay concurso, ¿ya? Y por lo tanto la planificación también incluye poder darle puentes a cualquier centro que termine antes, ¿no?, de que tenga la oportunidad de competir. Los concursos de puente no es que ustedes estén compitiendo entre los que van a la continuidad y quién queda, sino que la idea es poder adjudicarle a todos los centros que vayan a buscar ese concurso puente, porque justamente el objetivo de ese concurso, de esa adjudicación, es que tengan esa continuidad. Un centro no debiera caerse en un
concurso de apoyo, a menos que hiciera algún error catastrófico en la postulación, cosa que no ha ocurrido hasta ahora en los otros concursos de puente o apoyo que han existido. En ocasiones anteriores se han hecho apoyos, ¿no es cierto?, por 3 años o por 4 años para algunos centros basales. La idea es más bien hoy día hacer concursos puente más cortitos, por 1 año, para poder tener de manera simultánea los distintos tipos de concursos que le permiten a los centros postular, ya sea a través de la línea que vienen o a través de otra línea de financiamiento. A lo que me refería antes, y con respecto a esto, es a lo siguiente. Va a seguir existiendo una línea de institutos Milenio, van a seguir existiendo los centros basales, los centros tecnológicos, los centros regionales. Y respecto a los centros FONDAP, el ministro expresó, ¿no es cierto?, la necesidad de diseñar un nuevo mecanismo para definir esas áreas prioritarias. Y ahí la pregunta, ¿no es cierto?, que cae de cajón, por así decir, para los centros FONDAP que están trabajando en un área específica, dicen, bueno, ¿y qué pasa si mi área no sigue siendo un área prioritaria al momento de entrar al concurso? Y ahí, por supuesto, tiene que existir un mecanismo para que esos centros puedan tener la oportunidad de renovación, ya sea como un centro que va a seguir desarrollando esa línea de políticas públicas o eventualmente moverse a otro tipo de centro, ¿sí? Pero la idea es que los centros siempre tengan la oportunidad de renovar en el instrumento que mejor refleja las capacidades y orientación que ese centro tiene. ¿Mm? Había una pregunta. Sí, por supuesto. ¿Puedes deja que te pasen el micrófono, Aysén, porque para la gente que está por streaming, para que lo pueda escuchar? Camilo, de todas maneras, tenemos un par de preguntas acá en el público y después vamos a pasar a unas que tenemos en línea. Sí, ¿ya? Por supuesto. Gracias. Buenas tardes ya a estas alturas. Solo por complementar lo que decía Camilo, la definición de los distintos instrumentos es parte de la política de ciencia, ¿verdad? Y ahí nosotros como agencia somos implementadores. Ahora, dicho eso, el compromiso que tiene la agencia con los distintos centros y la forma en cómo hemos organizado también nuestras solicitudes de presupuesto, que finalmente esto se tiene que traducir en platas que se puedan transferir, todos sabemos eso, es apostando a que la línea de centro FONDAP continúe existiendo y que las nuevas autoridades llegan y son parte de los instrumentos disponibles, pero también poniéndonos en el escenario en que eso no ocurra. Y si eso no ocurre, nuestro compromiso es tener un instrumento de apoyo a centros que están vinculados a políticas públicas y que por lo tanto debieran permitir que centros como el COES, por ejemplo, y muchos de los FONDAP que tienen esa vinculación con la política pública puedan postular e ir a renovación. En términos de financiamiento, no solo los puentes, sino que las apuestas de financiamiento que estamos haciendo y conversando con la DIPRES y que están bastante avanzadas, es que todos, o sea, que igual cantidad de centros que van a renovación sea el número de centros que se adjudica. Es decir, todos tienen la posibilidad de renovarse. Nuestra intención no es disminuir el número de centros. Entonces, suena como complejo de explicar, pero puesto en súper sencillo. Todos los centros que existen van a tener posibilidad de renovarse con instrumentos que reflejen lo que esos centros hacen. Ese es el compromiso absoluto que tenemos y ya está cumplido en el fondo en el 2022 con el presupuesto. El financiamiento puente, hay igual número de puentes que centros que requieren un financiamiento puente. Y para el 2023 ya está bastante avanzada esta conversación con la DIPRES también, de manera de poder dar esta certeza en el financiamiento que sabemos que es tan importante. Y por último, una última precisión, la razón por la que llamamos concursos puentes es porque la agencia legalmente no puede transferir fondos si no es a través de un concurso. O sea, lo normal sería decir extendemos el financiamiento 1 año o 2 años, nosotros legalmente no podemos. Por eso se hacen estos concursos que son muy livianos, que apuntan precisamente a lo administrativo y que, como bien decía Camilo, a menos que haya un error garrafal en la postulación, no hay ninguna razón por la que el centro no pueda acceder a esos recursos. Muchas gracias, Aysén. Había una pregunta de Carlos que tenía que ver con las acciones de vinculación. Como les comentábamos, el 2021 siguió
trayendo hartas incertidumbres en términos de la posibilidad de juntarse o hacer actividades presenciales. Pero al menos lo que estamos haciendo desde la subdirección es lo siguiente. Retomar algunas de las visitas a terreno, algunas de las visitas a regiones, lo vemos como algo importante de poder volver a hacer durante este año. Organizar, por supuesto, encuentros de distinto tipo. Hay ciertas necesidades, ¿no es cierto?, como la que tienen los centros basales que se adjudicaron en el 2021, que tienen que ver con responder a, por ejemplo, necesidades bien particulares de aquellos que comprometieron a hacerse una institución independiente, por ejemplo. Entonces vamos a hacer encuentros, sesiones, talleres que buscan abordar esas necesidades específicas para cada tipo de instrumento. Pero también una de las actividades que queremos hacer durante el 2022 es un encuentro también transversal para centros, pero en relación a sus capacidades, sus competencias de comunicaciones, vinculación y extensión, como una forma, ¿no?, de avanzar en este camino de hacer un pooling más efectivo, si ustedes quieren, de esos recursos de comunicación y de visibilización que pudiéramos compartir. Pero eso es. Vamos a, si lo permite, digamos, la dinámica de la pandemia, retomar actividades con los centros en regiones, hacer talleres o actividades específicas para cada tipo de instrumento, pero también actividades de vinculación que son transversales a los distintos tipos de centros. Sí. Tengo tu pregunta, Tomás, y había unas del Zoom que había que tomar, ¿no? Entonces, sí, bueno, gracias por la presentación y la oportunidad de interactuar con ustedes acá y con los distintos representantes de los centros. Para quienes ya tenemos algún tiempo dentro del ecosistema de centros, hemos participado, como alguien dijo por ahí, en otros primeros encuentros y en otros primeros talleres. Y el problema que en general ocurre es que estos talleres quedan solo en eso, un lugar donde de alguna manera vamos y presentamos nuestro quehacer, pero no existen instrumentos específicos. Alguna vez escuché por ahí decir a Aysén que la voluntad política, y no solo a ella sino al ministro, se manifiesta en el presupuesto, ¿no? Entonces, si no existen instrumentos específicos que vinculen o que tiendan a vincular fuertemente a los centros en actividades colaborativas, vamos a seguir en esta situación en las cuales los centros vamos a ir resolviendo nuestros quehaceres, pero sin participar cohesionadamente. Entonces, el año pasado, hace un par de años atrás, el ministro presentaba esta iniciativa Vanguardia, que también se mencionó, y que muchos la echamos de menos, no solamente por lo que significa la posibilidad de acceder a más presupuesto, sino también, y de mayor manera, por la posibilidad de vincularnos fuertemente en objetivos específicos de investigación. Ya lo mencionó el ministro, varios de los centros hemos participado a lo largo de la pandemia o en los últimos años en distintas actividades, y que ha demostrado que tenemos capacidades que, cuando se suman, son mucho más relevantes que cuando trabajamos de manera independiente. Gracias, Tomás. Efectivamente, hay acciones que van a depender o que se van a poder implementar a través de instrumentos específicos, ¿no?, para la vinculación. Poder implementar esos instrumentos va a depender, ¿no es cierto?, en gran medida de la disponibilidad presupuestaria y la confirmación, ¿no es cierto?, de la voluntad de poder avanzar en esa línea. Pero también hay cosas que podemos hacer extra instrumento, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión en las bases de los basales 2021, de disponer ciertos recursos, roles, equipos específicos para, por ejemplo, hacer actividades de transferencia. Creo que hay que debiéramos ver la fórmula, por ejemplo, de movilizar los recursos, las actividades que hoy día se hacen en torno al PME de Milenio, que uno podría considerar o buscar cómo hacerlo extensivo o quizás replicarlo más bien para otros tipos de centros, para tener, ¿no es cierto?, ese estímulo, ese incentivo a acciones específicas de vinculación, comunicación e incluso transferencia. Pero de todas maneras, Tomás, como tú dices, es algo que viene desde hace ya por lo menos un par de años, la idea de incorporar de manera más explícita y a través de instrumentos dedicados a acciones de vinculación. Está toda la voluntad, ¿no es cierto?, al menos desde la agencia, desde la subdirección de hacerlo, si existe la disponibilidad presupuestaria, pero también creo que podemos hacer cosas que no dependen de instrumentos específicos. Y ahí la invitación es a que
participar en las actividades que les estamos proponiendo, a que nos cuenten. Yo creo que ahí ustedes, los que han podido participar, ¿no es cierto?, a través de redes. Y sabemos que es un paso bien inicial, pero eso tiene que ir hacia poder profundizar las actividades que hacemos para vincular y visibilizar lo que hacen los centros. ¿Les parece que tomemos algunas de las preguntas, Jimé, que vienen del... Camilo, sé que nos quedan aproximadamente 3 preguntas ya todavía. Por favor, si nos dan un minuto para poder también abordar las que nos están llegando vía streaming. ¿Ya? Después continuamos con el salón. Camilo, ¿prefieres que te lea varias preguntas tal como lo hicimos acá? Porfa. Ya. Mira, María Paz Merino nos plantea, en el CBT tenemos un rol articulador y justamente estamos trabajando en la creación de infraestructura en red. Tenemos a nuestros coejecutores en nuestra plataforma en red, como son servicios, equipos, empresas, etc. ¿Cómo podemos integrarnos a la red de Fondequip? María Sofía Herrera plantea, dentro del plan de centros de excelencia, ¿se ha evaluado financiar dichos centros, sobre todo los centros basales, por mayor cantidad de años? ¿O ven alguna otra figura para que estos centros no se terminen y queden sin financiamiento? Gloria Maldonado plantea, ¿se llevarán a cabo procesos de evaluación distintos para los centros de excelencia internacional que han migrado a ANIT? Víctor Valdivia nos plantea, ¿por qué ANIT está priorizando que los nuevos centros sean personas jurídicas independientes de las universidades? ¿Cuál es el argumento que lo sustenta? Y finalmente... ¿Puedo tomar esas 4? Creo que con esas 4 tengo como ya. Un rato. Una cosa poca. Ya, nos queda una para el final, ¿te parece? ¿Una sola? Ya, sí, dale. Sí, solamente una de Giovanni Daneri. ¿Están considerando aumentar los recursos para los centros regionales para poder equipararlos con los otros centros? El tema de la personalidad jurídica es una definición que fue capturada, ¿no es cierto?, a través de la política, a través del plan de centro, donde se indica, ¿no es cierto?, la necesidad de incentivar o estimular la mayor independencia de los centros respecto a las universidades. Y esa es una respuesta, digamos, que tiene que ver con la agencia implementa las políticas que están disponibles en ese momento a través de sus concursos. No es una definición de la agencia. Respecto al tamaño de los financiamientos y a la duración del plazo, ¿no es cierto?, de los concursos, yo al menos no he o no hemos encontrado razones como de diseño de política para modificar sustancialmente estos periodos de 10 años o de 5 más 5. No hay una, que yo sepa, al menos a nivel de la agencia, y que yo sepa tampoco a nivel del ministerio, una necesidad identificada de preguntarse por el largo de la implementación de las políticas o planes de centro. Y respecto al volumen o al tamaño del financiamiento, yo creo que esa es una pregunta súper legítima. Se hace en un momento, por supuesto, difícil desde el punto de vista de presupuestario. Tomar una definición de ese tipo sin contar con recursos adicionales, por ejemplo, de los que ya existen para centros, involucraría necesariamente disminuir la cobertura. Pero más allá de eso, del volumen de financiamiento, yo creo que... Y profundizando también la pregunta de Gloria respecto a los modelos de evaluación, por supuesto que tiene que haber distintos modelos de evaluación para distintos tipos de instrumentos. Quizás no quedó claro con la presentación que hicimos, pero por ejemplo, la evaluación de los centros basales y la evaluación de los institutos milenios, aunque hayan sido 2 concursos concurrentes, fue realizado por 2 equipos totalmente distintos y por 2 equipos de evaluadores diferentes. De la misma manera, para el próximo concurso de centros también tenemos que tener tipos de evaluación que sean apropiados al tipo de instrumento al que estamos convocando. Y en relación al financiamiento, quizá en relación a los centros regionales que tienen, ¿no es cierto?, esta particular modelo de financiamiento que involucra también al menos la posibilidad de contar con recursos directos desde las regiones o las gobernaciones regionales, quizás más bien hay que plantearse cómo
hacer un mejor financiamiento de los centros regionales pensando en las necesidades que hay en cada región, en el tipo de centro que hay en cada uno de ellos, y por eso pienso que quizás más que el volumen o el tamaño de financiamiento hay que hacer un análisis del tipo de concursos al que hemos convocado a los centros regionales. No todos los centros regionales quizás van a tener la misma capacidad o posibilidad de participar en un concurso con un alto componente de desarrollo científico, por ejemplo, o más bien sería una eventual distracción de una misión que tiene que ver más con actividades de desarrollo tecnológico o transferencia. Creo que con eso contesté las de Internet. ¿Sí? Hola, Eli Pulán del nuevo Centro Milenio de Ecosistema Antártico y Subantártico. Bienvenido. Quería hablar un poco del presupuesto, el tema del presupuesto. Parece que es un tema complejo, sabemos además que estamos en situación particular, pero para dar nuestro ejemplo que postulamos muy recientemente, el año pasado, armamos un proyecto donde la base no indicaba como más o menos un monto aprox de 1.000 millones al año. Luego la adjudicación, eso bajó a 840 millones al año y finalmente recibimos 660, que obviamente sigue siendo mucho dinero, pero es muy complejo con lo que armó en su momento de un proyecto que tenía como una visión de un gasto de 1.000 millones de pesos. Y un Instituto Milenio sabemos que con su representación legal necesita personal propio, una administración, es decir, es todo un staff que más o menos significa muy complicado comprimir finalmente la parte personal y honorarios, y lo que sufre obviamente de ese recorte. Estamos hablando de un tercio de recorte en relación al proyecto pensado y armado, es necesariamente la ciencia que está sufriendo. Entonces, a veces me da como la sensación de vuelo sobrevendido, como que ya deberíamos estar al momento de postular, finalmente tener quizá una cifra más realista de lo que va a ser los financiamientos. Eso como porque claramente complica bastante la instalación, la implementación del centro, y ya se ven muy a la baja los objetivos que teníamos para ese primer año, por ejemplo. Es una buena pregunta y súper legítima, y efectivamente responde a una situación presupuestaria bien particular del 2021. En primera instancia, el ajuste que se hizo en la primera cuota para los institutos Milenio era pensando en poder, y pensando justamente en particular en los centros que inician su camino. En general, lo que la historia dice es que más bien la dificultad principal que tiene un centro en su primer año es poder ejecutar toda la cuota, ¿ya? Y eso en particular a los nuevos centros que han recibido volúmenes de financiamiento significativos, más bien tienen esa dificultad, poder movilizar y ejecutar eso. Así que celebro que más bien la preocupación de un centro nuevo venga en ese sentido. Y para responderlo más específicamente, recién estamos en la etapa del ciclo presupuestario donde se hace la planificación detallada de la ejecución. Es difícil poder comprometer una respuesta en esta etapa, Eli, pero sí está la voluntad como poder tratar de aportar esos saldos que quedaron del 2021, ojalá en este ejercicio presupuestario, ¿sí? Habiendo dicho eso, miremos el vaso medio lleno, ¿ya? Antes, los convenios Milenio y los de otros tipos de centros admitían eventuales variaciones en los montos a adjudicar. Hoy día, cuando son centros, ¿no es cierto?, que los convenios se van a la Contraloría, y en los convenios están establecidos los montos que van a recibir los centros durante 10 años. Y eso implica una obligación, ¿no es cierto?, también para el lado de la ejecución que podemos hacer nosotros, pero también viene con una eventual exigencia que podría ser DIPRES, que para poder transferir las cuotas siguientes tiene que haber una ejecución de la cuota anterior suficientemente alta como para decir, sí, efectivamente este proyecto, este centro está ejecutando el financiamiento que le está dando la agencia,
y se activa la siguiente cuota. Más bien creo, con lo que te estoy diciendo, que la dificultad principal que podrían tener los centros nuevos es tener esa capacidad para ejecutar, para movilizar los recursos en el primer año y no quedarse con un excedente lo suficientemente alto como para, ¿cómo decir esto? Alimentar el apetito de la DIPRES eventualmente por identificar ahí saldos sin ejecutar. Así que yo más bien los invitaría a ejecutar, a movilizar los recursos que recibieron y por supuesto a trabajar con el equipo para ver cómo podemos resolver lo antes posible esas eventuales brechas de financiamiento que se puedan generar. ¿Ya? Yo creo que durante este año vamos a poder hacer algo respecto a eso. ¿Había una pregunta por ahí? ¿Sí? ¿Acá? Sí. Iván Gómez, Centro Fondap Ideal. Primer encuentro de centros ANID. ¿Puede ser posible que en algunos años más tengamos un número distinto, otro encuentro de centros ANID donde se haga una evaluación ahora de los centros en términos de su impacto para las políticas públicas y que no se transforme solamente la gestión, la creación de instrumentos y la mantención de ese financiamiento como un mero ejercicio para mantener y mover una maquinaria en ciencia y tecnología en Chile, sino que cómo nosotros podemos bajar nuestros logros, que generalmente son evaluados por pares extranjeros, ¿no es cierto? Que muchos de ellos no tienen una claridad meridiana de lo que nosotros estamos aportando ahora al desarrollo del país. Esa discusión yo creo que es importante, sobre todo cuando se tocó con el ministro el tema de para dónde iban los centros Fondap, por ejemplo. Esa básicamente. Sí, y ahí de verdad que no quiero chutear la pelota para el córner, pero creo que es importante hacer la distinción entre el rol de la agencia, que es ejecutar una política pública, implementar los concursos, y las evaluaciones, que creo que es a la que usted se refiere, tienen que ver con la ejecución, lo que se llama el seguimiento técnico de lo que hace cada uno de los centros, ¿no es cierto? Como una herramienta elemental como para poder acreditar que están avanzando en un proyecto y poder seguirles, ¿no es cierto?, entregando ese financiamiento. Pero hay otra dimensión que me parece que es la que usted se está refiriendo, que es un estudio, un análisis a nivel de la política pública Fondap, que hoy día excede, por así decir, a lo que está dentro del marco de la agencia, sino que más bien vive dentro de la definición de política de ciencia. Obviamente que la agencia, el equipo, ¿no es cierto?, que ha acompañado durante tanto tiempo al Fondap puede tener una apreciación del impacto que ha tenido cada uno de los centros, más allá de evaluar el Fondap como una política pública. Y por lo tanto lo que voy a decir ahora es más bien a título personal, pero al menos yo la apreciación que tengo es que si bien es muy, muy difícil poder sintetizar en un conjunto de poquitos indicadores o como de alguna frase breve y pal bronce el trabajo que han hecho los centros Fondap, alguno al ver la historia, al ver los resultados, al ver el impacto que ha tenido cada uno de ellos en sus respectivas disciplinas, no puede quedarse con la idea de que no han tenido un impacto significativo. Y ahí ustedes, mejor que nadie, saben la lista de los logros, de los proyectos, de los resultados que han sido capaces de entregar en sus distintas disciplinas. Esa es la apreciación que podemos tener desde la agencia, pero la evaluación de los centros Fondap como política pública no está dentro del marco de acción de la agencia. Sí, nosotros vamos a seguir, como decía Aysén, comprometidos con que la ejecución de los concursos, la entrega de los recursos, el seguimiento se haga de manera óptima. Y yo creo que esa división de funciones está bien. Nosotros, por lo menos, en la subdirección
tratamos de mantenernos enfocados en ese sentido y, como les he contado durante el día de hoy, como han visto, creo que en ese territorio no nos ha ido mal. Pero sin duda que es una pregunta que está disponible y que es necesario hacerse. Sí, hola, aquí. Bueno, buenas tardes y felicitaciones por la gestión. Mi nombre es Camila Fernández, directora del Centro Copas. Quiero preguntar acerca de la visibilidad de los centros en regiones y de los centros que están permanentemente en terreno y la vinculación que se hace con ANID, como nosotros, a nosotros se nos ve desde ANID y cómo ANID se vincula con nosotros. Y esto me saltó la pregunta viendo tu presentación en la conmemoración del Día de los Océanos, en que ninguno de los centros que está listado ahí trabaja en oceanografía. Y hay centros que llevan más de 10 años o 20 años trabajando en el océano como único foco. Entonces me parece que si bien tenemos un buen ejercicio hasta el momento de vincularnos con ANID y de seguir las actividades que se hacen, la visibilización de algunos centros todavía tiene algún trabajo que realizar y me gustaría saber cómo lo van a enfrentar en el futuro, pensando en digamos, las urgencias ambientales que tiene Chile y los desafíos que tiene por delante en la próxima década, que es la década de los océanos 2020-2030. Gracias. Es un muy buen punto en el sentido de que, y es verdad, el día a día de la agencia, el día a día de los equipos de la subdirección se mueve en torno a los concursos, al seguimiento, al monitoreo de los resultados. Es relativamente novedoso tener un equipo dedicado dentro de la subdirección específicamente al tema de vinculación y extensión. Y como les decía, es un equipo que empezó a trabajar recién hace un año, ¿sí? Además de esas herramientas, de esos canales, de esos espacios de generar encuentros o de hacer eventos, también hoy día estamos siendo capaces de tener un seguimiento mucho más fino, por así decir, de, por ejemplo, los eventos que ustedes están planificando, las razones por las cuales aparecen en la prensa, cómo se visibilizan en los distintos medios el impacto de las investigaciones que hacen, y sin duda que eso es algo que queremos promover y visibilizar, sí, a través de redes sociales y del newsletter, pero también, como dices tú, a través de eventos específicos, porque es muy importante no rendirse frente a la dinámica comunicacional que premia, ¿no es cierto?, a los centros más grandes o que están más cerca, ¿no es cierto?, desde donde viven habitualmente los principales, ¿no es cierto?, núcleos o medios, sino que más bien, y esa es la idea como de poder hacer esta red de vinculación, poder dar una oportunidad más equitativa para poder visibilizar y promover el trabajo de todos los centros, independiente del tipo de centro que sean. Yo creo que este tema de todas maneras es para trabajarlo en el encuentro de centros que tiene que ver con comunicación. Es una variable clave también, como poder asegurarse de que todos los centros están recibiendo oportunamente las invitaciones, las posibilidades de participar, ¿no es cierto?, en los espacios, tanto los que promovemos nosotros como de los cuales se generan en otros lados, ¿ya? Pero el compromiso, la invitación y la necesidad también de mantener ese canal de comunicación muy vivo con ustedes, justamente poder enterarse oportunamente de que hay la intención, las ganas de hacer un evento, de liderar, ¿no es cierto?, un proyecto, ¿no es cierto?, que busque mostrar los resultados que están haciendo. Sí, bueno, muchas gracias a ANID y a la subdirección del centro, Alexis Kalergi, del Milenio en Inmunología y Inmunoterapia. Quería hacer dos comentarios muy breves. Uno, decir que suscribo lo que han planteado los colegas en relación
a la continuidad de estas actividades de encuentro, que creo que son muy importantes. Ojalá que ustedes puedan darle una estructura con financiamiento, con iniciativas que acerquen a los centros, porque tenemos ahí un capital, y nos ha tocado verlo desde el punto de vista de los estudios que hemos hecho en el área de vacunas, que en Chile existe la posibilidad de crear redes de trabajo en Santiago y en regiones que pueden entregar resultados importantes. Entonces siento que aquí en esta sala y lo que está en el Zoom, hay un potencial gigante que podemos, yo creo que explotarlo aún más, si desde la coordinación central ustedes pueden, más allá de estos encuentros que son muy importantes y ojalá se repitan, darle una continuidad a esta red de interacción. Y algo que hacíamos en Milenio, y ojalá que también pudiera incorporarse como una actividad formal de este trabajo en red, son reuniones de jóvenes científicos que son parte de los centros. Creo que eso da un espacio de discusión científica y un espacio para que las nuevas generaciones se vayan insertando, y normalmente estas colaboraciones entre centros se tienden a dar justamente porque jóvenes ven entre sus proyectos puntos de contacto entre diferentes disciplinas que creo que podría ser muy beneficioso. Yo creo que en Milenio, cuando hicimos esa actividad, eran principalmente investigadores, por supuesto, Milenio, pero hacerlo en conjunto con Basales, Fundap y Milenio enfocado en jóvenes, yo creo que podría ser de beneficio para darle una actividad formal a la interacción científica al interior de los centros. Así que eso, bueno, y nuevamente agradecer la invitación, y creo que estas actividades son muy importantes. Muchas gracias. La única razón para no hacer el encuentro de jóvenes investigadores este año sería por una consideración presupuestaria o por la imposibilidad de juntarse. Pero como les decía antes, es parte de las actividades que queremos retomar para poder hacer esas vinculaciones. Y efectivamente el encuentro de investigadores jóvenes lo vemos también como un espacio muy interesante como para poder promover esa vinculación desde muy temprano, y pensando que van a ser personas que van a poder desarrollar sus carreras durante periodos largos, y el potencial impacto de ponerlos a colaborar, a conversar, a intercambiar, ¿no es cierto?, a conocerse desde esa etapa puede dar frutos durante varios años. Así que de todas maneras es una de las actividades que esperamos poder retomar. Como les digo, es difícil en este momento, y viendo la dinámica, ¿no es cierto?, pandémica actual, como poder comprometerse con que sí o sí se va a hacer ese evento. Creo que todos están un poco también con fatiga de eventos por Zoom, y ahí también hay un desafío para nuestra unidad de cómo calibrar, ¿no es cierto?, el tipo, frecuencia, duración de los eventos que hacemos sin tratar de abarrotar, ¿no es cierto?, el span de atención de todos, sino que ser bien estratégicos en priorizar aquellos eventos que realmente valen la pena hacer. Pero ese es uno de los que está considerado dentro de los que nos gustaría poder implementar este año. A lo mejor debiera preguntarte a ti, Alex, si vamos a poder hacer. No, estoy preguntando. Sí. Hola, Leo Vaso del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Bueno, primero desearles un feliz cumpleaños, incluso el subcumpleaños de la subdirección. Claro. Agradecer la invitación y la presentación. Lo de la calendarización, claro, aunque nos afecta a nosotros en particular, nos parece que es razonable nomás, y habrá que dar un paso doble y tratar de ajustarlo. Quiero saludar lo de la unidad de vinculación y extensión. Es algo que hacía mucha falta el que nos acompañaran a los centros en la llegada hacia quienes tenemos que llegar, que es el pueblo de Chile después de todo, que son los que financian. Yo creo que había un tremendo avance. Se puede avanzar mucho más, por cierto, pero es una gran cosa y quería saludarlo. Quería hacer dos preguntitas. Una es que en estos concursos abiertos concursan viejos con jóvenes, en el sentido de que hay centros que tienen una inercia tremenda contra centros que todavía no existen pero que tienen una propuesta. Entonces, quería ver si ustedes si nos podrían comentar respecto de cómo ha sido esto de comparar centros gigantescos con historia contra propuestas que compiten cabeza a cabeza. Y lo segundo, cuando veíamos las presentaciones de los nuevos centros, aprovecho de saludar a los directores que están acá, veíamos, como decían, estamos albergados en, y nombraban un montón de universidades,
y en muchos casos se trata de corporaciones que no están en ninguna universidad. Y para los que llevamos más tiempo eso comienza a sonar inmediatamente a un caos burocrático, porque hay una serie de problemas entre universidades que no siempre están resueltos. La manera más sencilla de ponerlo yo es que cada universidad quiere el 100% de la propiedad intelectual y eso va como a 700% cuando hay tanta. Entonces la pregunta es de qué manera pueden ustedes centralmente ayudar a resolver esas cosas para que no dependan solo de la buena voluntad de las personas que están en el cargo en ese momento. Muchas gracias. Es un súper buen punto, Leonardo. Y aprecio el comentario sobre la UV, particularmente viendo un centro que ha tenido una serie, ¿no es cierto?, de apariciones o de visibilidad, ¿no es cierto?, este año y que aún así ustedes consideren como que es válido y útil lo que podemos hacer, es súper bueno. El desafío de evaluar en un mismo concurso centros antiguos con centros, o sea, centros que van a renovación con centros nuevos, por supuesto que se incorpora dentro de la dinámica concursal, depende también del tipo de instrumento y de concurso, pero eso es algo abordado por en general, donde se aprecia no una dificultad, sino que más bien un desafío en relación a hacerlo en los centros más grandes, ¿no es cierto? Y como decías tú, podría significar, ¿no es cierto?, desafiante tener que comparar lo que ha hecho un centro que ha vivido por 15 años o 20 años con uno que es un proyecto nuevo. Pero eso se resuelve dentro de los consejos o los comités de evaluación. Creo que es un tema para poder revisarlo hacia el concurso 2023. Hasta el momento no, durante este ciclo al menos, en los concursos que hemos evaluado en 2021 no ha aparecido como una amenaza significativa como a la mecánica de concursos que tenemos hoy, pero sí es algo que yo creo que amerita revisar, ¿no es cierto?, y eventualmente incorporar mecanismos específicos para poder facilitar la evaluación lado a lado de esos proyectos para el concurso 2023. Y la otra pregunta tenía que ver con... sí, y también como exdirector de centro creo que me ha tocado apreciarlo de cerca. Me parece que no es algo que hoy día esté expresado en las bases actuales, pero, y quizás esto merita una discusión más profunda, pero habría como que preguntarse si vale la pena para próximos concursos incorporar elementos como más taxativos respecto a la necesidad que para crear un centro existan acuerdos mucho más claros respecto a, por ejemplo, la propiedad intelectual, pero también los otros temas que tienen que la composición de los directorios. Y aquí, para los que tienen familiaridad o han conocido los instrumentos Corfo, quizás puedan apreciar que en general en los Corfo había lineamientos quizás más específicos respecto a cómo conformar el directorio de un centro Corfo versus las propuestas o sugerencias que hay en las bases para otros tipos de instrumentos. Y quizás aquí aprovecho como de devolverles la pregunta, si hay otros directores de centros que les gustaría también tener un lineamiento más explícito para sus instituciones albergantes respecto a cómo articular ese tipo de cosas. Estoy pensando directorio, regulación de propiedad intelectual, pero también hay otros temas, overhead. ¿Puedo aprovechar de preguntarle, ya que estamos, qué piensan los demás respecto a esto, si también lo han vivido como una dificultad? Como dijo el rector Vivaldi, tenemos un excelente diálogo con los vicerrectores, ¿no es cierto? Creo que van a estar permeables, como dijo él, a tener una discusión sobre esto. Pero hay que estar seguros también de que, o al menos a mí me gustaría estar seguros, y voy a hacer un punto para poder conversar esto, o que los jefes de departamento conversen esto con ustedes también, porque efectivamente sería algo que vale la pena analizar si se incorpora o no en la base del próximo concurso. Porque podría, si se trata de facilitarle la vida a los directores de centro, yo estoy súper disponible a eso, empatizo mucho con eso. Pero sí me gustaría estar seguro de que es algo que otros centros también están viviendo. ¿Claudio?
Claro. Y yo creo que eso se puede considerar como una práctica a compartir. Entiendo que el punto que hacías tú, Leonardo, es no solamente en la relación entre centro independiente y su albergante, sino que con todas las instituciones asociadas, ¿no? Y cómo, porque el tema de la distribución de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, cuando hay distintas instituciones, también es uno... Creo que los institutos Milenio, en ese sentido, al ser entidades independientes, pueden adscribirse la totalidad de los derechos de propiedad, pero tendría que mirar el caso a caso también cómo lo han resuelto. En nuestro caso, en el acuerdo de entendimiento con la universidad, la propiedad intelectual es de la universidad, pero obviamente eso hay que conversar. Gracias, pero el Claudio. tema multiuniversidad es imposible. Nosotros hemos sacado universidades porque no se pueden. Claro, el problema es que varias personas de ahí del fondo me están diciendo que ya estamos en el tiempo, ¿ya? Y nos interesa respetar el tiempo de ustedes, de los equipos y del espacio también. Pero creo que estamos en condiciones de poder cerrar y dejar un espacio también para que nuestra directora pueda hacerlo. Jime, te dejo que tú le des. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Camilo. Bueno, gracias a todos y todas por su activa participación, también a quienes nos siguieron por el streaming. Y tal como Camilo ya adelantó, dejo con ustedes a nuestra directora nacional, Aysén Echeverry. Ahí sí, gracias Jimé, gracias Camilo. Estamos todos muertos de hambre, así que prometo ser súper breve. Primero quiero partir dando la bienvenida a los centros nuevos, pero también a los centros que recibimos desde la Corfo. Hoy día nos acompañan los centros tecnológicos, los centros de excelencia internacional, y también a los centros regionales, porque estaban con CONICYT antes, pero no estaban bajo el mismo paraguas en la subdirección de centro. Entonces, creo que la bienvenida es para todos. Estamos muy contentos de tener esta primera reunión y que efectivamente esperamos que sea la primera de muchas. Lo segundo es darles las gracias, porque así como para nosotros han sido 2 años de locura, de poder hacer aterrizar todos estos instrumentos, centros nuevos, convenios distintos, Plan Nacional de Centros y todo lo que ocurra, hacerlo aterrizar. Ustedes estuvieron del otro lado, viviéndolo, sufriéndolo, acompañándonos, ayudándonos en muchos casos, reclamando en otros, levantando alertas, y por lo tanto ha sido un proceso intenso no solo para nosotros, sino que también para ustedes, y en ese sentido les damos las gracias por la paciencia, la tolerancia, el aceptar los errores que hemos cometido, y estar hoy día desde tan buena lid y con tantas ganas de poder hacer que esto crezca y se proyecte hacia futuro, así que eso se agradece muchísimo. Y por último, quiero hacer una reflexión respecto de un tema que creo que estaba presente en todas las preguntas. Hay un tema que tiene que ver con el financiamiento y la gestión, ¿verdad? Y ahí Camilo mostró todo lo que ha sido ese financiamiento y esa gestión en este tiempo. Lo ven ustedes cada día en el seguimiento técnico y financiero que se hacen y en los concursos. Y eso es el desde, ¿verdad? Eso es lo que nosotros nos tenemos que comprometer a hacer y hacer de manera rigurosa, transparente y siguiendo los más altos estándares. Pero lo segundo, y que creo que es súper relevante para la discusión de la política, es el sentido de pertenencia y la generación de comunidad. Que lo hacemos en el caso de la agencia desde lo que nosotros sabemos hacer, que es mostrar datos y transparentar información. Esos Power BI que muestra el Camilo y el GitHub que está detrás, tiene el objetivo de motivarlos y de interesarlos en que los miren, pero también de darles herramientas a ustedes como parte del sistema, igual como nosotros somos parte del sistema, para poder construir posiciones comunes y de manera conjunta poder contribuir a que las políticas que se desarrollen hacia futuro den cuenta de la diversidad de centros, de los desafíos que tenemos, de los problemas a los que se enfrentan. Y ahí quiero cerrar con esta reflexión. La agencia es parte de un sistema de ciencia y tecnología, donde los centros también son parte. Y hay un espacio donde nos sentamos al lado opuestos de la mesa y evaluamos proyectos y adjudicamos y a veces perseguimos por las rendiciones, lo sabemos, estamos trabajando por hacerlo un poco más liviano.
pero hay otros momentos en que nos sentamos del mismo lado de la mesa. Y eso es donde hay potencia y donde hay poder de influencia, y ese es el espacio que nosotros estamos muy interesados de construir, y que el disponibilizar estas herramientas, la V, los paneles de control, los datos, buscan precisamente eso, ayudarlos a ustedes a interiorizarse con los demás centros, con el trabajo que hace la agencia, y a partir de ahí generar una conversación que nos permita a todos juntos influir de mejor manera en este sistema que estamos construyendo. Así que muchísimas gracias, perdón por la tarde de la hora, hace hambre, gracias por venir presencial y a los que se conectaron, y vamos por la próxima reunión pronto, espero. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Muchas gracias a Camilo, que tuvo una maratónica jornada respondiendo preguntas, pero para eso estamos, y lo mismo quiero transmitirles como agencia, como subdirección, siempre disponibles a poder apoyarlos en todo lo que ustedes requieran en el desarrollo de sus proyectos que tienen tanta relevancia para el desarrollo del país. Que tengan una excelente jornada. Gracias por habernos acompañado.